Hola, este video tiene como objetivo explicarles el segundo punto de la práctica 6 de circuitos 1. Entonces, bueno, primero vamos a ver rápidamente cómo funciona un potenciómetro, pues para poder que tenga sentido la solución del problema. Entonces, un potenciómetro, como lo pueden ver, esto es como el más común, es una resistencia variable, ¿cierto? Y ¿cómo varía? Varía moviendo esta perilla. Pero en realidad, ¿cómo es que funciona? Entonces, un potenciómetro tiene 3 terminales, como lo pueden ver acá. Y la perilla se puede mover en sentido antihorario o en sentido horario. Listo, entonces voy a pasar acá para mirar. Este es mi modelo pues sencillo de un potenciómetro visto de frente. Y siendo esta la perillita, pues supongamos que es de 10K, entonces si nombramos sus pines de esta manera, entonces así es como funciona. Entre los nodos 1 y 3 siempre va a haber una resistencia constante, que es la dada por el potenciómetro. Obvio, esta también tiene una tolerancia, no es exactamente 10K en la vida real. Listo, y las resistencias variables se encuentran entre los nodos 1 y 2 y entre los nodos 2 y 3. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si yo muevo la perilla en sentido antihorario, o sea, así, lo que estoy haciendo es acercar el nodo 2 al 1. Cuando esto llega a su tope, estos dos están en corto. Quiere decir que la resistencia entre ellos es 0 y toda la resistencia al potenciómetro cae entre 2 y 3. Ahora, cuando empiezo a mover en sentido horario, lo que estoy haciendo es acercar la pata 2 a la 3. Y así lo que estoy haciendo es brevemente aumentar la resistencia que hay entre 1 y 2 y disminuir la que hay entre 2 y 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo llegue al tope de la perilla. Cuando pase eso, 2 y 3 están en corto y todas las resistencias a los 10K caen entre 1 y 2. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Entonces, esto es nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio hay un potenciómetro. En el esquemático, el potenciómetro, como pueden ver, tiene también 3 terminales. 1, 2, la de la flechita, y 3. Cuando vean la flechita, quiere decir que esa corresponde al pin 2 del potenciómetro. Listo, la flecha en el esquemático corresponde al pin 2. Entonces, como pueden ver, ese pin 2 se va a mover entre, supongamos que este es el 1 y supongamos que este es el 3. Entonces, si yo lo muevo del todo hacia un lado, este nodo, este punto acá, o sea, la mitad del potenciómetro va a ser un corto con esto, y para el otro lado va a ser un corto con esto. Entonces, el ejercicio lo que nos pide es que, teniendo estos valores de R4 y R5, hallar los valores de R2 y el valor del potenciómetro, hallar los valores de R2 y R3 que garanticen que la caída de voltaje en la resistencia R6, VO, varía entre 3.8 y menos 2 voltios. Entonces, lo que yo hago primero es definir estas dos variables, VO1 y VO2. Porque pues van a tomar dos valores y va a haber dos circuitos, uno cuando esta pata esté pegada acá y otro cuando esta esté pegada acá. Entonces lo primero que hago es definir eso. Luego, bueno, miren que esto es muy importante, acá hay una malla, listo. Entonces teniendo en cuenta que el voltaje V sub O va a ser la diferencia entre V1 y V2, ¿cierto? Como teniendo en cuenta pues esta forma en que yo nombré estos nodos. Entonces VO es V1 menos V2. Listo. Pero este V1 siempre es constante. ¿Por qué? Porque la resistencia de R4 y R5 no cambian. Si tenemos en cuenta esta malla, podemos ver que el voltaje V1 puede salir simplemente como un divisor de voltaje, teniendo en cuenta R4 y R5. Perdón, acá está R6, es un error, eso es R4. Listo. Y con esos valores nos da que V1 es 8.18 voltios. Listo, ahora V2 puede tomar dos valores, ¿cierto? Uno cuando necesitamos que la diferencia de voltaje sea 3.8 y otro cuando sea 2. Listo, entonces VO1 va a ser igual a V1 menos un V21, o sea, en una primera posición. Y el VO2 va a ser igual a ese mismo V1, que ya dijimos que no cambia, menos el V22, que va a ser cuando el nodo esté en la otra posición. Todavía no sabemos en cuál, ya vamos a ver cuál corresponde a cuál.
Entonces lo que hago es calcular B21, o sea, cuál debe ser el potencial del nodo 2 para garantizar un BO1 y cuál debe ser el potencial del nodo 2 para garantizar un BO2. Listo. Y eso me da como resultado que primero el potencial en B2 debe ser 4.38 para garantizar el BO1, que es el de 3.8, y BO2 debe ser 10.18 voltios para garantizar el BO2, que es de menos 2 voltios. Ahí pueden ver 8.18 menos 4.38 da 3.8 y 8.18 menos 10.18 da menos 2. Listo, entonces, pero ¿a cuál de los dos circuitos corresponde cada uno de estos voltajes? Ya sabemos que un primer circuito va a ser cuando el potenciómetro, o sea, el voltaje 2 quede acá. O sea que el potenciómetro está completamente en serie con R2. Y el otro circuito sería en el otro extremo del potenciómetro, que sería este. ¿Por qué sé que aquí va B21 y B22? Muy importante, porque B22 es mayor que B21. La única forma, o sea, como este R3 es la misma, en este circuito va a caer menos voltaje entre el nodo 2 y tierra que en este. ¿Por qué? Porque en este circuito hay más resistencia. Por tanto, este circuito B22 corresponde a 10.18 y a B21 corresponde 4.38. Listo, espero que eso sea claro. O sea, acá tiene que ir el que dé menor, puesto que aquí la resistencia es menor. Ya saben que la caída de potencial es proporcional a la resistencia. Por tanto, en este circuito cae menos potencial entre este nodo y tierra que en este circuito, que hay una resistencia mayor entre el nodo 2 y tierra. Por eso sé que aquí va B21 y aquí va B22. Ahora, como acá hay otra malla, si la ven, esta grande, en los dos circuitos, entonces puedo sacar nuevamente B21 y B22 como un divisor de voltaje, como lo vemos aquí, para poder relacionar estas variables conocidas con R3 y R2, que son nuestras incógnitas, ¿cierto? Entonces salen dos ecuaciones. Lo que hago es que divido una en términos de la otra y puedo hallar a R3. Una vez, esa es la expresión para R3. Una vez tenía R3, puedo, de cualquiera de las dos, yo elegí D1, despejar R2 y me dio esta expresión. Entonces, y esto también es una buena recomendación, hacer los cálculos en términos de las variables, pues dejar las expresiones, y los cálculos, para no irse a equivocar en la calculadora, hacerlos en un código sencillo. Listo, entonces este es mi código en Python. Me gusta Python porque es muy fácil y porque es libre. Entonces defino las variables conocidas, que son el voltaje. Estas las pongo como flotantes porque voy a hacer divisiones entre ellas, entonces no quiero que se pierdan decimales, por eso las defino flotantes de una vez. Y esto E3 quiere decir por 10 a la 3, o sea kilos, ¿cierto? Potenciómetro 10 kilos, R4 10 kilos y R5 12 kilo ohms. Listo. El voltaje BO1 queríamos que saliera 3.8, BO2 menos 2. Aquí hallo B1, ¿cierto? Con el divisor de voltaje, como había mostrado, pues. Y hallo B21 y B22. Aquí las imprimo, pues ahorita me va a salir esto mismo, ¿cierto? 4.38 y 10.18, sino que aquí los puse una vez para poder explicar más fácilmente cuál era cuál. Y, ay Dios, perdón. Dios. Teniendo ya eso, teniendo ya los valores de B21 y B22, uso las expresiones que hallé para R3 y hallo R3, y luego para R2 y hallo R2 y las imprimo. Vamos a correr este código F5 y acá está, que R3 debe ser de 7554.85 ohms y R2 de 8307.21 ohms. Bueno, espero que hayan disfrutado este tutorial y la simulación les queda a ustedes. Bye.